Hola, bienvenidos. Estamos verdaderamente contentos porque hoy es la primera emisión de una misión que nos hemos asignado. Recordar lo mejor de nuestro pasado y compartirlo con toda la gente que quiera asomarse. Vamos a recordar programas de televisión, vamos a recordar cómo jugábamos, vamos a recordar cómo era la ciudad, cómo eran las fiestas. Vamos a recordar cómo fue. Y entonces, así es como se va a llamar nuestra emisión de hoy en adelante. Así fue. Hoy vamos a hacer un recorrido por el mundo que nos tocó vivir, de los juegos y los juguetes. Desde el valero y el trompo hasta los juguetes un poquito más sofisticados de aquellos días. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo del Horripicosas. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, ¿cómo no? Era maravilloso, ¿Cómo ¿no? O también podemos hablar... Bueno, el turista que aún se juega, pero nosotros lo jugábamos en familia. Era algo bien interesante la manera en que jugábamos nosotros. Bueno, el yoyo, el valero. Ajá. Pero lo que dices es muy importante, la integración de las familias y de los grupos sociales en las colonias, en las calles, en los edificios, donde se integraba la gente para jugar, para hacer un equipo de fútbol, para jugar turista, canicas, trompo, valero. Era una manera muy bonita de integrarnos. En tiempos, estamos hablando ahora de celulares y otras cosas. Bueno, todo es bueno y todo sirve, pero en aquella época eso nos servía mucho. Integrarnos. Y además, la forma en que sucedían las cosas, había un horario que después de que terminábamos nuestra tarea, nuestra comida o determinada cosa que tuviéramos que hacer, sabíamos que a las 4:30 de la tarde empezaban a bajar los compañeros o les chiflábamos a los que no habían bajado. Nos juntábamos para hacer algo que comúnmente era un juego. Y había temporadas, había la temporada del fútbol americano, la temporada del béisbol, había la temporada de los patines, había la temporada de las canicas, y de repente llegaban las temporadas que no eran tan frecuentes como la del yoyo, y todo eso hacía que conviviéramos, y bueno, se hacían equipos donde estaban los buenos y los no tan buenos, o se hacían los que eran muy, muy hábiles en alguna cosa, como puede ser el valero, y que realmente, pues yo sentía que nos humillaban a todos, pero era divertido porque medíamos nuestras habilidades y en secreto, en nuestra casa, en nuestro cuarto o en el baño, le dábamos al valero intentando mejorar nuestras habilidades. Pero sobre todo, y lo más importante, es que éramos dueños de las calles. No importaba qué temporada fuera, todos éramos dueños de las calles. Jugábamos tochito y entonces éramos en las calles, jugábamos fútbol. Yo tengo muy, muy presente que cuando se jugaba fútbol en la calle, se ponían unas porterías, y entonces cuando alguien gritaba ¡carro!, entonces agarrabas la portería, la movías y luego la volvías. Es que los carros eran rarísimos. Y eso que yo vivía a media cuadra de Insurgentes. Pero éramos dueños de las calles. Jugábamos Espiro, jugábamos carreteritas, lo que fuera, desde avión. Pero todo en la calle. Y éramos dueños, ni siquiera eran en los parques, era en las calles donde jugábamos. Y después sucedía que cada quien tenía
un favorito para jugar con él y no jugabas en su equipo, entonces sentías que ibas a perder desde el principio. Y la mayor humillación posible cuando estabas en un juego de esos es que escogían a los 8 de cada lado y quedabas tú al final y decía uno de ellos, te lo regalo. Y tú te ibas con tu cara de, bueno, pues ni modo. Pero la parte más importante, yo creo, era vuelvo a lo mismo, era el podernos integrar niños y niñas. Porque los niños, aparte de jugar lo que decía Jesús, de jugar el fútbol o béisbol o tochito, lo que fuera, también jugábamos al bote pateado. También a veces le entrábamos a la cuerda. En fin, los niños jugábamos encantados, jugábamos roña, jugábamos muchos juegos que yo ya no sé si todavía se jueguen, pero sí alcanzamos. Esa fue quizá mi primera integración con niñas, jugar esos juegos, claro, compartir con ellos hasta el más chiquito, el té, la casita, todo. Bueno, ¿no? yo debo de confesar que yo nunca jugué ni al té, ni a la casita, ni a las muñecas. Yo era de autopistas, yo era de Exin Castillos, yo hacía robots con lo que encontré. O sea, la verdad es que yo roña y encantados y... Encantados sí, roña. O sea, la verdad es que yo sí jugué más bien juegos de niño. Bueno. Me divertían mucho más, me parecían mucho más divertidos. Nunca fui... Tuve una colección de Barbies, pero no jugaba mucho con las Barbies. Y sí jugábamos a todos los juegos de niños, que eran mucho más divertidos. Por ejemplo, yo de verdad que amé las autopistas. Ya había unas autopistas de 4 carriles, sí, y entonces eran competencias con mi hermano y con mi prima y con mi papá. Eran maravillosas, o sea, nos podíamos pasar primero una tarde completa armando la autopista y tratando de que quedaran bien las curvas, y después ya competir era algo espectacular. Bueno, pero si te vas a antes, a mi primera infancia también, en la escuela, pues no había autopistas, porque yo soy mayorcito. Entonces llevábamos unos carritos de plástico, ajá, y les quitábamos las ruedas. Y entonces hacíamos una carreterita y lo empujabas eran 3 veces, le pegabas al carrito y ahí ibas jugando. Eso fue mucho antes, te estoy hablando de los años 57, 56. Pero eso era todavía sofisticado frente a otros juegos callejeros que eran maravillosos, como por ejemplo el tacón. Yo no sé si ustedes llegaron a jugar tacón. En la colonia donde yo vivía sí se llegó a jugar tacón. ¿Qué era el tacón? Se ponía una moneda y tenías que pasarla de cierto lugar, y si la pasabas te la podías ganar. Y con un tacón de zapato viejo lo intentabas avanzar, y cuando ya estaba muy cerca, clásico que el cuate que era más hábil que todos, que la podía meter, le pegaba y la alejaba de nuevo para que el juego durara más, simple y sencillamente, ¿no? Esa era parte. Y un extremo en esas convivencias era cuando 2 de los amigos de la cuadra se enojaban y se peleaban. Eso era un momento del que se iba a platicar durante años, de la pelea de dos de la cuadra. Yo me acuerdo de una vez que me tocó pelearme con el famosísimo Jirafa, que como su nombre indica, era como 1.5 metros más alto que nosotros, y me estaba yo peleando con él cuando pasó a mi papá y dije, uy, qué horror, ¿qué va a pasar aquí? Y el pobre de Jirafa se espantó y le dijo, no, dense unos golpes. Teníamos 10, 11, 12 años, y nos supervisó mientras nos dábamos de golpes. Todavía recuerdo con horror el golpe que me dio en el ojo y que dejé de ver, pero ese era un final muy terrible, pero no era así absolutamente extraño, de que llegáramos a darnos de golpes por alguna razón que tenía que ver con un juego, ¿no? Sí, eventualmente quiero decirte. Yo te voy a decir que otro juego yo tengo clarísimo, porque te digo que yo era puros juegos bruscos. El tic-tac o tiki-taka, ese que eran las 2 bolas. Las 2 bolitas, sí.
que lo hacías así, y que entonces acababas con toda la mano morada. Taca, El se llama. taca, ¿no? Era maravilloso. O sea, yo de verdad recuerdo tener competencias y tener la mano morada. Pero ese era muy bonito juego. Bueno, muy popular. Y otro, Yo-yo. el yo-yo, claro. El yo-yo no nos compete. El hula-hula. El hula-hula también había muchas competencias. El diablo. El diablo. El diablo que te lo daba la Pepsi, ¿te acuerdas? Ajá. Y bueno, ¿qué decir de patines, patinetas? Que eran mucho menos sofisticados que ahora, pero eran maravillosos porque además no nada más era el juego, sino era ponerte los patines y agarrarte del trolebús, sí, e irte detrás del trolebús, ¿no? Sí. O andar en bicicleta con los patines, sí, o andar con los patines y bajar el chapulino, ¿cómo se sí, llamaba? el El canguro. canguro. Entonces, bajar las escaleras con el canguro y ¡ay! Era maravilloso. Era muy Y no bonito. traíamos ni casco, ni rodilleras, pero... Ni permiso. Ni zapatos Ni en un zapatos. tiempo porque se te rompían con los patines. Era suelas. maravilloso ser niños, ser dueños de la calle y además tener la posibilidad de compartir con todos tus amigos. De andar en esto. bicicleta. Yo quisiera, Ahora no puedes. Ahora no se puede andar. a lo mejor entre las personas que nos van a ver, habrá por ahí algún joven que no sepa cómo eran los patines de aquella época, pero los patines eran unas plataformas con ruedas que se hacían más grandes o más chicos por medio de un mecanismo muy sencillo, pero cuando se ponían había una cosa que les llamábamos uñas que agarraban literalmente la orilla del zapato. Y era verdaderamente frágil ese equilibrio entre el zapato y el patín. Y ahí andábamos patinando como si realmente había gente mucho más hábil, como siempre, que era parte de lo que a mí siempre me asombró. Yo siempre fui muy menso para esas cosas, pero el equilibrio entre el zapato, el patín y la habilidad eran extraordinarios. Y se llegaban a hacer juegos con los patines, como por ejemplo... que se ponía una cola de tela y te perseguían para quitártela, o se llegaba en algunos momentos muy locos a jugar hockey sobre patines con escobas, Sí. todo ese tipo de cosas. Bueno, y aparte de patines, había otra cosa muy importante. Tú podías andar en bicicleta en la calle. Por supuesto. En la calle, o sea, realmente disfrutabas tu bicicleta. Ahora, para que un niño ande en bicicleta en la calle, primero es muy peligroso, segundo se la pueden robar, y tercero, el tráfico es muy complicado. Entonces la bicicleta sí representaba un medio para irnos a jugar al Recorrías. parque, para ir a la escuela, para ir por donde te mandaban a traer las cocas a la esquina, te ibas en tu bicicleta. Ahora O para las aventuras. Pero además, espérame, pero además había una cosa que era bien importante. Tú llegabas con tu bicicleta al parque, dejabas la bicicleta, nadie te la robaba, jugabas el tiempo que tenías que jugar, agarrabas la bicicleta y te regresabas. Era un mundo diferente, era un país diferente, era un país, bueno, por lo menos nosotros como Sí, era niños un lo país veíamos seguro, ¿no? había mucho más libertad para que un niño creciera. Como en otros países, un niño puede crecer en las calles de una ciudad, pero aquí ya está muy complicado, no solo por las razones de seguridad, por muchas razones, por el tráfico, por la misma distribución urbana de los espacios y todo. Por la cantidad de ¿no? gente, ¿no? Mucha También, gente. eso también tiene mucho que ver. La densidad que tenemos en este país, pues, en esta ciudad, es imposible. Así Te es. hace imposible Así poder ser dueño de las calles como lo fuimos nosotros. Sí. Y parte de esas cosas que uno no tomaba en cuenta, si iba uno a la escuela a pie, que además no quedaba a 1 o 2 cuadras. Yo caminaba 15 o 20 minutos para llegar a la escuela, lo cual implicaba cruzar calles, meterte en el tráfico, lo que tú quisieras. Pero regresabas a tu casa y te podías distraer con cualquier cosa. Salías de la escuela a las 2 y tu mamá te esperaba en tu casa a las 2:15. Pero te encontrabas un partido de fútbol a la mitad del camino, dejabas tus útiles y te ibas a jugar fútbol y ni cuenta te dabas si habías jugado hora y media y tu mamá sufriendo, la pobre en la casa, mordiéndose las uñas, y tú llegabas, ¿dónde andabas?, te gritaba tu madre. Pues, ¿dónde? Estaba viniendo de la escuela.
2 horas tarde y era parte de la facilidad que uno vivía en aquella época. Sí, indudablemente tenías una infancia con mucho mayor libertad en la que usabas en los espacios disponibles para poder divertirte, ¿no? La ciudad era el espacio disponible. Era el espacio, los parques, en fin. Sí, además había una convivencia bien interesante con los vecinos. Existía esta convivencia, no nada más con tus amigos de la escuela, sino también con los vecinos. Entonces, bueno, era un modelo diferente. Yo no sé si ustedes, ahora escuchándonos, se acuerdan de cuántas cosas hacían de chicos, pero queremos que nos pongan ustedes qué juegos, de qué se acuerdan, qué hacían cuando eran chicos, y que si les gustó nos pongan like y se suscriban al canal. Y por cierto, si pueden, toquen la campanita para que cada vez que subamos un video nos puedan ver. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así fue.